Les llamo la atención al versículo 13, donde dice la Biblia: y le reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres sin letras y del vulgo, hombres comunes, pescadores, no tenían mucho que ofrecer de ellos mismos, pero tenían algo que hacía toda la diferencia. Habían estado con Jesús. Vayan conmigo a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice así. Bueno, versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en quién, hermanos. Dios escogió 12 hombres comunes y corrientes, sin letras, sin estudio, para voltear al mundo al revés. Usted y yo estamos aquí hoy en día, hermanos, por esos 12 hombres que Dios escogió. ¿Quién puede comprender la mente de Cristo, verdad? Quizás yo hubiera escogido los profesionales, los doctores, los maestros. Ahí andaba Gamaliel. Yo hubiera escogido esos, con experiencia y con conocimiento, y no tener que explicarles tanto sobre la ley de Moisés y los mandamientos que estaban tan a vasto, y los judíos tenían tantas leyes y leyes de esas leyes. Pero Dios escogió lo menospreciado del mundo. En Hechos 3, hermanos, poco después de la resurrección, encontramos a Pedro y a Juan yendo al templo para adorar. Sanaron a un hombre inválido toda su vida, lisiado de los pies. Todos en el templo se maravillaron al ver esto, porque el hombre ya tenía más de 40 años. Uno, cuando llega a los 40 años, ya es todo para abajo a ese punto, ¿verdad? Reconocieron al hombre como el lisiado, que había estado pidiendo en la puerta durante años tras años. Usted sabe, ¿verdad? Creo que todos podemos encontrar a alguien o recordar a alguien que quizás vemos en la calle. Yo recuerdo ver un hombre en las calles de Long Beach por años, desde que éramos niños hasta ya adultos, igual caminando por las calles, viviendo en las calles. Uno ve a esa persona y dice: wow, qué triste, ¿verdad? Pues era ese hombre que todos lo habían visto. Estaba en las puertas de las sinagogas del templo, y siempre pidiendo limosna, y siempre pidiendo que alguien le ayudara. Y cuando por fin Pedro y Juan se encuentran con él, les dan esta sanidad a este hombre, y el hombre es sano, y muchos los que están a su alrededor son salvos por ver lo que está pasando. Se maravillaron y reconocieron a este hombre lisiado, que no había esperanza para él. Ahora está caminando. Cuando vieron que Pedro y Juan, vieron ellos las multitudes que se congregaron, comenzaron a predicar: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Usted le pone un púlpito y una audiencia a un predicador y va a predicar la palabra de Dios. Era una oportunidad de oro, y esta gente se congregó, y Dios usó esta promoción. Voy a decir eso otra vez. Dios usó esta promoción, este milagro, lo que hizo Dios, independiente de los miles que fueron salvos. Sanó a este hombre y encontró la verdad. Y por causa de ese milagro, en frente de tanta gente, muchos vinieron a conocer a Cristo como su Salvador.
Dios siempre hacía cosas con un propósito de alcanzar las almas. Siempre los milagros, Dios no vino a sanar, vino a salvar al que estaba perdido. Pero sanaba a la gente. Y en muchos casos, como él dijo en una ocasión, que esa enfermedad del niño que él estaba ciego toda su vida, el hombre que estaba, dice, era una enfermedad para la gloria de Dios. Y así la muerte de Lázaro. Y así una y otra vez. En este caso creo yo que este hombre Dios usó para que muchos fueran salvos. En el versículo 19 leímos ahí: mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan estaban, hermanos, en un proceso, en un caminar que tenían que obedecer a Dios. No estaban caminando o haciendo la obra de ellos mismos, no estaban gobernados por sus ambiciones, simple y sencillamente estaban tratando de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Los fariseos y gobernantes se enojaron con ellos. Hermano, una mafia se le armó. Dice la Biblia que la familia de los fariseos, de estos gobernantes, se juntaron toda la familia, hermano. La mafia llegó. Y no nomás era gente que eran religiosos, sino que la familia se juntó en contra de Pedro y Juan. No había gente de desacuerdo ahí. No había gente que todos estaban en un mismo sentir, eran de la misma familia. Estaban en contra de Juan y de Pedro. Y le reclaman en qué nombre, con qué derecho han hecho lo que han hecho. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Dice Pedro, les contestó en el versículo 7, fíjese, y poniéndose en medio, les preguntaron con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Y Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, les comienza a hablar y contestar, y les dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada, dice que por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Noten el versículo antes, versículo 10, dice, en que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, hermanos, se para firme y dice algo, hermanos, que llegó hasta las entrañas de esos hombres. Se enojaron, hermanos. Y la gente a su alrededor se quedaban maravillados de lo que Pedro y Juan decían y lo que habían hecho. Había algo en ellos que dice versículo 13, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, todas las acusaciones, todo el argumento que traían contra estos fariseos y gobernantes, no podían hacer caso a eso, porque en el versículo 13, y esto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Miraron más allá del problema, miraron más allá de la multitud, de la agresión, de las acusaciones, del argumento, y se quedaron maravillados de que estos hombres habían estado con Jesús. La frase reconocían viene de una raíz que significa conocido por alguna marca distinguida. Un poder había tomado a Pedro y a Juan y los distinguió de todos los demás que habían hecho acto de presencia en esa corte. Estos habían estado con Jesús. ¿Cuál era esa marca? ¿Cuál era esa marca? Era la presencia de Jesús. Gálatas 6:17, por favor, Gálatas 6:17. Sígame, por favor, porque eso era introducción. Ahora vamos a entrar a la aplicación del mensaje. Gálatas 6:17. Dice la palabra de Dios, dice, de aquí en adelante, versículo 17, Pablo hablando, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de ¿quién? Del Señor Jesús. Pablo dice algo, hermanos, que es diferente a lo demás. Y dice que él carga en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué eran esas marcas? ¿Qué señal había en su vida? ¿Será que estaba hablando de una cicatriz?
¿Será que estaba hablando de un golpe o una cicatriz en su rostro? Algunos comentaristas obviamente hablan de los golpes y los latigazos y las cosas que había en Pablo y en los otros discípulos, sin duda alguna. Pero dice aquí, hermanos, que la señal o lo que ellos proclamaron es que habían estado con Jesús. Me recuerda de Éxodo 34, vayan ahí corriendo por favor, Éxodo 34, cuando Moisés descendió del monte. Éxodo 34, 29, dice la Biblia: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado ¿con quién? O sea, hermanos, esto es lo que estos hombres reconocieron de Pedro y Juan. Pedro y Juan no lo sabían. Ellos nomás estaban predicando la salvación en Cristo Jesús. Ellos nomás ayudaron a un hombre paralítico a comenzar a caminar. Ellos nomás estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero la gente miró en ellos que habían estado con Jesús. Moisés no sabía que su piel resplandecía, pero la gente dio testimonio de que su rostro resplandecía porque había estado hablando con Dios. Gálatas 4:19, por favor. Gálatas 4:19. Hablo esto, hermanos, porque hay muchos que dicen, ¿verdad? Y les gusta proclamar que, no sé, y no quiero escucharme crítico de estos o gente que dirá esto, pero hermanos, yo creo, hermanos, que cuando alguien anda con el Señor y alguien anda caminando con Dios, no tiene que proclamarlo, hermanos. No tiene que andar diciendo yo camino con Él, yo hago esto, yo leo tanto, yo oro tanto y eso. Yo creo, hermanos, que la gente debería de saber de lejos, anda con Jesús. Hermanos, yo creo que y yo sé que estamos llegando a Gálatas 4, pero yo creo, hermanos, que lo más importante que podemos hacer en nuestras familias, con nuestros hijos, no importa la edad de ellos, sea que son adultos o sean niños, hermanos, lo mejor que podemos hacer, el impacto más grande o la responsabilidad más grande que tenemos como cristianos, es que ellos vean que hemos andado con Jesús. Que no tanto es las palabras y los regaños, aunque son necesarios. No tanto son los castigos y la disciplina que es bíblico y que es necesario. Pero hermanos, creo que lo más impactante en la vida de un hijo, una hija, no importa la circunstancia, y creo que eso es lo que hace la diferencia con muchos de nuestros hijos, el por qué vienen a la iglesia como vienen, con las actitudes frustrantes y no querer estar presente y se ve, hermanos, es por fuera. Yo digo, ¿por qué es que un hijo, una hija puede llegar a ese grado de no querer estar y acercarse a Dios? Yo creo, hermanos, es por la hipocresía o la falta de ver a Dios en la vida de sus padres. No somos perfectos, no hay padre perfecto, todos fallamos. Yo creo un hijo, una hija que ha visto a su padre fallar o cometer errores, lo entienden. No es perfecto mi papá, no es perfecta mi mamá, y deberíamos ser padres rápidos para pedir disculpas o hablar con nuestros hijos y pedirles perdón. Deberíamos de ser rápidos para pedirles perdón. Pero saben, hermanos, lo que ayuda a hijos a seguir adelante, a pesar de que no somos los padres que debemos ser, a pesar de todo eso, es que saben que papá y mamá no son perfectos, pero andan con Jesús. ¿Usted anda con Jesús de esa manera? Gálatas, dije 4:19, dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Pablo habla aquí de una formación que debe existir o suceder en nuestras vidas. Esa formación debe ser una formación de Cristo, que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que vieron en Juan y Pedro? Creo yo que lo que miraron en ellos fue los resultados de andar con Jesús, por lo que ellos vieron y lo que ellos experimentaron con Él. Más hermanos, más se aprende por experiencia que hablado, hermanos. Más aprendemos más de envolvernos con alguien, de enseñarles cómo hacerle, que simplemente leyendo libros.
Qué importante es, hermano, que los discípulos, yo no creo que ellos sabían que la gente iba a decir, ustedes han andado con Jesús, pero habían andado tanto con Jesús que lo que vieron en Él no podían más que hacerlo ellos. Querían, aunque no quisieran, hablaban como Él, pensaban como Él, actuaban como Él. Respondían como Él hubiera respondido, porque habían estado con Él. Y era algo que los impresionó tanto, como dijo Pablo en Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en ¿quién? En Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Debería de subrayar eso, hermanos. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su ¿qué? Muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo ¿quién? Jesús. Pablo habla, hermanos, de aquella participación de sus padecimientos, de llegar a ser como Cristo, de ser encontrado en Él. Es ser que Cristo tome forma en nosotros, que otros vean a Cristo en nosotros, que no haga duda que ese hombre, que esa mujer han dado con Jesús. Que otra gente en su trabajo tenga que preguntarle, bueno, ¿qué es la diferencia entre usted? ¿Por qué usted es como es? ¿Por qué usted tiene el manerismo y la amabilidad? ¿Hay algo de usted? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué comió pues? Pero temo, hermanos, que muchas veces, si no fuera que Dios nos dio una boca, hermanos, la gente nunca sabría que somos cristianos. Qué importante es, hermanos, dejar que Dios sea formado en nosotros. ¿Sabe qué, hermana? No es una lucha entre usted y su esposo. No es saber quién gana, a ver quién sale con la razón, a ver quién va a ganar en esa familia. No, hermano, no es quién manda y todo eso. No, se trata de ser formado como Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, mi hermano. Y cuando llegamos a entender que no se trata de una competencia o un argumento, a ver quién tiene la razón, se trata de conformarnos a Cristo Jesús, entonces, hermanos, gozaremos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No se trata de una meta o una ambición que tenemos con nuestros hijos. Gloria a Dios que nuestros hijos deberían de estudiar. Y joven, si usted no es llamado al ministerio, usted debería de enfocarse en una carrera y buscar una carrera y estudiar y agarrar y lograr un título, un certificado, algo para no estar gastando su tiempo. Y si puede, y Dios le dio la habilidad de hacerlo y los medios por hacerlo, vaya, estudie, prepárese. Pero ¿sabe qué? Nuestra meta como padres no debería de ser una ambición de esas de que ellos hagan hacer dinero o que lleguen a hacer una profesión. Nuestra meta para ellos es que ellos lleguen a ser como Cristo es. Cuando un hijo entiende que mi padre y mi mamá, lo que ellos quieren para mí es que yo llegue a ser como Cristo, entonces, hermanos, entonces hay motivos puros, entonces hay una conciencia limpia y hay una confianza en someternos al liderazgo de esos padres, porque saben lo que ellos quieren para mí es simple y sencillamente que me acerque más a Jesucristo. Tantos hijos que se sienten resentidos y confundidos de sus padres. ¿Por qué? Porque llegan aquí y dicen, nosotros allá en México no teníamos nada y venimos para acá para que tú hagas dinero, para que nos saques de la pobreza, para esto, el otro, y ve a hacer dinero y esto, el otro. Y los hijos sienten una gran presión y responsabilidad de hacer dinero, porque es lo que los padres les dicen. Pero, hermanos, no se trata de eso. Se trata de ver nuestros hijos formarse como Cristo es. Esa debe ser nuestra pasión. Esa debe ser nuestra meta. De que cuando otros ven el matrimonio de nosotros, deberían de ver el matrimonio de Cristo y su iglesia. Eso deben ver en nuestro matrimonio.
Y cuando ellos ven la relación entre papá e hijos y mamá e hijos, deberían de ver la relación de un Padre Celestial con sus hijos. Debería haber algo que forma, que dicen, wow, eso es la figura, la impresión, la imagen de Cristo en sus vidas. Eso debe ser nuestra meta. Yo creo que eso es lo que dijeron cuando vieron a Pedro y Juan. Dijeron, ustedes han andado con Jesús. Yo creo, número uno, que lo que vieron en Pedro y Juan es que tuvo que haber sido por el amor que miraron en Jesús. Juan 15:13, por favor. Juan 15:13, va rápidamente, hermanos. Juan 15:13. Juan 15:13. Dice el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida para sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis, ¿qué? Unos a otros. El Señor Jesucristo inmoló, se dice, el amor, y les dijo a ellos, ahora vayan y ámense el uno al otro. Fue el ejemplo supremo del amor. Primera de Juan 4, por favor. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, vayan conmigo, por favor, versículo versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Brinquemos al número 15, por favor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en ¿quién? Y Dios en Él. O sea, Dios es presente, es evidente en su vida. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este ¿qué? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano y a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a ¿qué? Pablo lo dijo de esta manera en 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14, si no me alcanza, nomás ponga atención. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo hablaba del amor de Cristo que le constriñía, que era algo que estaba muy evidente y presente en su mente. Note lo que Cristo dijo en Juan 17. Juan 17, por favor, vamos a ir rápido. Juan 17, versículo 26, dice la palabra de Dios: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo ¿en quién? En ellos. O sea, es una comunicación que Cristo comunica a sus discípulos y les dice: ustedes ahora tienen que amar de esa manera. Yo creo que, hermanos, parte de lo que vieron en Pedro y Juan era lo que ellos no podían ocultar, que ellos habían visto el amor de Dios en sus vidas. No solo en sus vidas, pero habían visto a Jesús amar a otros. Miraron que amó a la ramera, a pesar de sus pecados la defendió. Miraron cómo amó a Nicodemo, a Zacarías, a Zaqueo. Miraron cómo amó a los publicanos y cómo amaba a Jesús, y se quedaron impresionados, hermanos. Cuando uno ve
el amor de Dios en acción, hermanos, no puede más que dejar una impresión grandísima en su vida. Romanos 5:5, fíjese lo que dice el apóstol aquí. Romanos 5:5, rápidamente voy como bala. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. Dice Dios, no solo que lo vieron ejemplificado, pero ha sido derramado sobre nosotros. Dios nos dio su amor, nos llenó de su amor. Hermanos, qué importante es que cuando dijeron que ellos habían conocido, que habían andado con Jesús, lo que estaban dando testimonio es que Pedro y Juan estaban amando como Jesús amaba. Efesios 3:19, vayan rápidamente ahí conmigo. Efesios 3:19 dice la palabra del versículo 19, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora habla Dios de una plenitud que excede todo conocimiento, que viene a través del amor de Cristo. Habían visto el amor encarnado, lo habían visto y experimentado personalmente. Ellos lo habían mirado con sus dos ojos, habían escuchado las palabras de amor que hablaba en el sermón del monte, habían escuchado cómo amaba a un individuo y a multitudes, habían visto el amor de Él en sus ojos, habían visto su amor, hermanos. Y qué importante es que nos llenemos del amor de Dios en nuestra vida. Oh, querido hermano, yo sigo creyendo que lo que nos hace falta a nosotros es más el amor de Dios en nuestras vidas, que estemos empapados con el amor de Dios. ¿Sabe, querido hermano? Usted era un pecador rumbo hacia el infierno, mas Cristo le amó a usted. Y cada día, hermanos, Él nos espera para amarnos, para hacernos sentir amados. No debería haber ningún cristiano que se siente despreciado y olvidado y solo, cuando tenemos un amor tan grande de parte de Dios, mi hermano. Esta es una carta de amor que Dios nos da, que Dios nos dijo su amor. Un cristiano que anda solo y deprimido y se siente que nadie me ama, es un cristiano que no ha leído del gran amor que Dios le tiene a usted. Oh, hermano, cuando Dios, y estamos llenos del amor de Dios, hermano, podemos entonces tener amor a otros, aun cuando no nos quiera amar. Como dijo Pablo: aunque yo sea menos hablado, aún voy a amar. O sea, no importa, hermanos, cuando uno tiene el amor de Dios y es evidente en su vida, entonces la gente podrá mirar: ese anda con Jesús. No necesitan que se lo hable, nomás mirándolo. Dice: wow, mira nomás lo que esa persona hace. Mira cómo invierte su tiempo. Mira cómo responde en amor. Mira cómo se sacrifica por otros. Mira cómo está sirviendo a través de año tras año. Mire qué fiel ha sido a Dios. Mire cómo se gasta e invierte y da a otros. Mire cómo, mira, ese es amor. Y eso es lo que miraron en Pedro y Juan. Número 2, tuvo que haber sido la pasión de Cristo que miraron. Filipenses 2:5 dice la palabra de Dios. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, rápidamente, por favor. Filipenses 2:5. Y si hay algo que nos hace falta, hermanos, es más fuego, más fervor, más pasión en las cosas de Dios. No hacer las cosas a medias. Filipenses 2:5 dice la Biblia: pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, habían sido testigos de esta grande pasión que el Señor tenía. Lo miraron en Juan capítulo 17, cómo Cristo hablaba de su entrega por ellos y lo que iba a venir por su camino y lo que iba a tener que sacrificar. Y luego no solo lo escuchaban, hermanos, pero hablaba en el versículo 19, el capítulo 19, miraron cómo es que Cristo fue coronado con espinas, cómo es que lo abandonaban y lo escupían y lo golpeaban, de lejos lo seguían. Pero, hermanos, miraron cómo llegó hasta la cruz, y con tanta pasión, hermanos, no había quien lo iba a detener. Los latigazos, el abandono, los menosprecios, las escupidas, el escarnio, las burlas, no había nada que iba a detener a Jesús de la cruz del Calvario. Y seguía cargando la cruz y seguía
seguía otro paso adelante y seguía, mi hermano. Y hermanos, eso es lo que el Señor demostró a sus discípulos y a esta humanidad, de una pasión, de una carga, de un amor, mi hermano, que excedía todo conocimiento, algo que era su pasión. Tenía que ir a la cruz del Calvario. Oh, como nos hace falta, hermanos, nosotros esa pasión de Cristo, ese compromiso, esa entrega. Que venga lo que venga, pase lo que pase, aunque tenga o no tenga, voy a ser fiel a Dios, voy a ser fiel a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos cristianos están abandonando sus convicciones, abandonando sus responsabilidades? Antes servían, ahora ya no sirven. Antes eran fieles, ahora apenas vienen. Antes leían su Biblia, ya no la leen, no tienen tiempo. Antes oraban por esta persona y por esto, y antes venían a las oraciones de damas o las oraciones de los varones. Ahora ya no tienen tiempo. Mi hermano, le digo, lo que hace falta para que otros vean a Jesús en nosotros es que regresemos a tener esa pasión como Cristo tenía. Note lo que dice Pedro y Juan, Hechos 4:20. Hechos 4:20, por favor. Dice Pedro y Juan, el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podían callar lo que habían visto. Síganme, iglesia, estoy terminando. No podían callar, no podían dejar de hablar lo que habían visto. Y habían visto un hombre 100% Dios y un hombre 100% hombre llegar hasta la cruz y entregarse por tantos y amar sin condiciones y amar sin límite. Habían visto eso. Y dijo Pedro, no podemos callar lo que hemos visto. Oh, hermanos, que nuestros hijos crezcan en nuestros hogares y digan: yo no sé, yo no tuve padres perfectos, pero ¿cómo los vi servir a Dios? ¿Cómo los vi entregarse por Dios? ¿Cómo los miré entregados por sus convicciones y no se movían de lo que ellos creían? Oh, sí, otros se rían de ellos, de su que son anticuados y esto y lo otro. Pero yo miré a mi padre, yo cada semana agarrar su diezmo. Yo miré a mi mamá cada semana orar, cada día leer su Biblia. Yo miré cómo servían a Dios, cómo iban a ganar almas, cómo no dejaban ir a la iglesia. Y hermanos, cuando tenemos esa pasión, los hijos van a decir: ¿sabe? Yo quiero eso. ¿Cuántos han dado testimonio de que están en las cosas de Dios por lo que ellos han visto en sus padres? Número 3, tuvo que haber sido por el sufrir de Cristo. 1 de Pedro, rápidamente, por favor. Ya vamos en la recta final. 1 de Pedro, por favor. 1:11 dice la Biblia. Dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten en el versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Miren nomás qué tremendo. O sea, Dios nos dio el privilegio de haber sufrido o de sufrir lo que Él sufrió, de tener esa dicha de no solo hacer la obra y ministerio que Él nos ha encomendado, dice, cosa que ni los ángeles tienen el privilegio de experimentar o ellos hacer, nos los dio a nosotros. 2 Corintios 1, fíjese cómo Pablo aclara aquí, 2 Corintios 1, versículos 2 al 7. Gracia y paz a vosotros de Dios, dice 2 Corintios 1, del 2 al 7. Padre y del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hay un sufrir a cual Dios nos llama. Hay una vida cristiana
de sacrificio a cual Dios nos pide que elevemos nuestra cristiandad, nuestro servicio. Hebreos 12, versículo 2 dice: ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, yo creo que vieron en Pedro y Juan que no podían callar y estaban a punto de apedrearlos y darles una arrastrada, y en efecto eso es lo que hicieron. Y cuando salieron de la cárcel salieron contentos cantándole al Señor, hermanos, porque no había nada que iba a detener a esos hombres. No podían callar lo que habían visto y oído, hermanos. Tenían la dicha, y dijeron ellos: somos dichosos de haber sufrido por Cristo. Y los golpes y las pedradas, se sentían privilegiados de que alguien los había apedreado, de que alguien se había burlado de ellos, de que alguien los había encarcelado, y todo lo que pasaron, mi hermano. Muchos de nosotros nos quejamos porque alguien dijo algo de nosotros, o porque alguien allá nos echó una mala cara, o porque las cosas no salieron como queríamos que salieran, o porque alguien no me reconoció, o porque alguien no me dio la gracia. Mi hermano, lo que Dios nos llama es sufrir con Cristo Jesús, de no buscar una atención especial, de no buscar satisfacciones personales, de entender que lo hacemos por la gloria del Señor. 2 Timoteo 2:3 dice la palabra de Dios rápidamente. 2 Timoteo 2:3 dice la palabra del versículo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le amonesta a Timoteo, el joven predicador: sufre penalidades. Capítulo 2, versículo 24, ahí mismo dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Y qué dice? Sufrido. Sufrido quiere decir que aguanta. Sufrido quiere decir que soporta las aflicciones, que no anda chupándose el dedo, que no dice: yo no pego así. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me dan más? ¿Y por qué no me toman en cuenta a mí? ¿Y por qué, hermanos? Yo le digo, el problema es que nunca van a ver a Cristo en nosotros, porque queremos la atención nosotros, queremos ser reconocidos, queremos en primer lugar. Y hay muchos siervos de Dios, mi hermano, que luchamos con esta área, que luchamos con la tarea de no a nosotros, sino tuya sea la gloria al Señor. Pero nos agüitamos cuando viene el sufrir, cuando no pasan las cosas como cuando esperamos, o la crítica viene, o los ataques. Mi hermano, esas cosas van a venir. Pedro y Juan, nadie les aplaudió, les dijo: mira qué bien hecho. No, le dijeron: hey, ¿por qué están diciendo lo que están diciendo? Cállense ya. Y mandaron a gente para que les prohibieran hablar. Pero Pedro y Juan dijo: no podemos callar. No importa lo que hagan o lo que me vayan a hacer, somos dignos. No somos dignos de ser considerados como nuestro Señor Jesucristo, pero lo tomaron como privilegio. Oh, mi hermano, padres, escúcheme bien, ya voy terminando, ya mire, mi último punto ya está aquí. Mire, padres, a veces los hijos nos van a lastimar, a veces los hijos nos van a defraudar, a veces los hijos van a hacer cosas que uno dice: pero ¿por qué son tan crueles? Tanto que uno invierte en ellos, tanto que uno hace por ellos, tanto que uno se sacrifica y los trata de encaminar a los caminos de Dios. Pero hermano, así es. Si nosotros cada día le fallamos a nuestro Dios, cada mañana que nos paramos y respondemos a la carne y rezongamos y tenemos pleitos y nos aventamos broncas. Recuerdo la historia de aquella mujer que odiaba tanto a su esposo y quería libertad de él. Planeó todo el escenario, y ese día había planeado emborrachar a su esposo, y armó una escopeta en la puerta de atrás, la puerta de enfrente, por atrás, y había planeado hacer escándalo, a pelearse con él, para cuando llegara la policía, llegara por los escalones para arriba y escuchara que tocaran la puerta. La mujer ya tenía todo planeado para cuando escuchara ese momento y el esposo iba a contestar la puerta. Ella agarró el rifle y lo armó y se lo tiró al esposo. Y cuando los policías abrieron la puerta, lo único que miraron ellos escucharon el rifle armarse y escucharon a ese hombre con la escopeta en su mano. Y abrieron sus pistolas y descargaron sobre él y lo mataron ahí. Porque esa mujer había planeado y maquinado: ¿cómo puedo destruir, cómo puedo matar y deshacerme de esta bronca que tengo? Y organizó tanta malicia y logró lo que ella quiso. Pero después se descubrió lo que ella había organizado y está todavía en la cárcel hoy en día.
Lo que le estoy diciendo, hermanos, cómo nosotros somos tan pretensos o rápido para meternos en broncas y tener pleitos. A veces hasta a propósito nos aventamos broncas. A propósito decimos, no, ahora nos vamos a aventar esta bronca. Y a ver, le llaman a la comadre, vengan por mis hijos porque hoy me va a echar una bronca con mi viejo. Y queremos que ellos escuchen mis derechos y por qué. Y nos aventamos grandes broncas. Y yo digo, cuando el Señor se defendió, cuando Cristo abrió su boca, se quedó callado mientras lo acusaban, mientras se burlaban de él, le escupían, le gritaban, le decían defiéndete. Y él se quedaba callado, mi hermano. Pero todos después queremos decir, mira, yo soy maestra y maestro y yo enseño la Biblia y mira qué buen cristiano soy. Los hijos están diciendo, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo que buen cristiano? Si el otro día le rezongó a mi papá, el otro día mi papá le gritó, la ofendió, el otro día no podían dejarse, agradaban como perros y gatos, y aquí que son grandes cristianos. Mi hermano, qué fácil caemos en esa trampa. Lo que nuestros hijos necesitan es ver a Jesús en nosotros. Callar cuando queremos hablar. Comportarnos como cristianos. Que papá, que lo vean el ejemplo de siervo, amable, cariñoso con su esposa, un caballero con su esposa, porque esa es la mamá de esos hijos y la aman. Y qué bendición es para los hijos ver que papá trata a su mamá con cariño, con amor, con afecto, con cuidado como dama que es. Pero qué horrible y qué difícil es para hijos. Y cómo comienza a crearse un espíritu de rencor y odio contra papá, porque ven cómo la menosprecia, cómo no la cuida, cómo no la atiende y cómo no la ayuda. Y es un rencor que comienza en el corazón de un hijo. Mi hermano varón, escuche bien, si ellos no ven a Cristo en usted, ¿en quién lo van a ver? ¿En quién? Usted va a dar cuentas a Dios un día por lo que usted hizo en la casa, por el testimonio de usted, hermana, por el testimonio de usted, hermano, por el testimonio. Ellos necesitan ver a Jesús en nosotros. Tuvo que haber sido, para terminar, sus palabras. Sus palabras. Ya leí varios versículos, pero los discípulos hablaban de que Jesús tenía palabras de vida eterna. Jesús se volteó a los discípulos y ustedes también me van a dejar. Y Pedro dijo, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Los otros discípulos dijeron que hablaba con palabras de autoridad, con quien tiene autoridad. Era obvio las palabras de Cristo. Es más, los discípulos que iban caminando, que el Señor después de la resurrección comenzó a caminar con ellos y les hablaba de las palabras de Cristo. Dice que cuando Él se fue, dice los discípulos, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando escuchábamos que nos hablaba de las Escrituras? Eran las palabras que Dios nos habló, que Dios nos dejó, que ardía en nuestros corazones. Jeremías dijo, traté de sufrirlo, traté de olvidar a Dios, ya no más iba a predicar, ya no más iba a anunciar las cosas de Dios, pero traté de sufrirlo, pero no pude, porque ardía como fuego en mis huesos. Es la palabra de Dios. Que la gente miraba a Jesús. Recuerde lo que Pedro dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo le dijo a esos hombres, sígueme a mí y os haré pescadores de hombres. Tus pecados son perdonados. Escucharon las bienaventuranzas, escucharon ese gran sermón del monte. No podían callar lo que habían oído. ¿Sabe lo que sería un gran remedio para nuestros hogares y nuestras familias? Es que nos empapáramos con la palabra de Dios. Cambiaría nuestra actitud, cambiaría nuestro espíritu,
cambiaría nuestras reacciones, cambiaría nuestros matrimonios, cambiarían nuestros hijos. Oh, hermanos, si aplicamos la palabra de Dios, si regresamos a ella con ese amor, con esa entrega, y como los discípulos que se quedaban atónitos y maravillados a las palabras de su Salvador, que dormían a su lado, comían a su lado, y sin duda se sentaban por horas a escuchar las palabras de Jesús, y se quedaban escuchándolo y toda la escritura que tenemos en nuestras manos, cosas que ellos oyeron con sus propios oídos. Por eso Pedro y Juan no podían callar, por eso estaban, no importa las pedradas, vamos a predicar el nombre de Cristo. Pero lástimamente o tristemente tenemos más a el gordo y la flaca y Cristina y Laura en nuestra mente que las palabras de Cristo. ¿Cómo nos hace falta que otros digan: Él ha andado con Jesús y no lo tiene que predicar? Mira nomás cómo ha cambiado mi papi. Antes miraba que hacía hoyos en la pared, ahora parcha paredes. Antes miraba a mami cómo agarraba el cuchillo y ahora veo que se ocupa cortando las cebollitas y el huevito y el chorizo. Antes miraba como papi entraba y cerraba la puerta, ¡pam! Y entraba colocado. Ahora veo como papi abre la puerta para mami y le dice: pasa, mi amor. Qué triste que muchos varones son más amables y caballeros a mujeres de la iglesia que a sus propias esposas. La única dama que Dios le ha dado a usted, no va a poder ella gozar de la caballería de otro hombre. Va a llegar al cielo y el único que Dios le dio a ella para disfrutar la caballería de ser tratada como dama es usted, hermano ingrato. Y la trata como si fuera una chalán, como que si le estuviera pagando un salario. A ver, trae esto, a ver, espérame ahí, cállate. Shh, ¿tú qué? Cállate. ¿Así trata usted a su esposa? Querido hermano, Dios necesita, perdón, voy a corregir eso. Usted y yo necesitamos que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. No tiene que hablar mucho, nomás comience a ser más como Cristo. Y ellos van a decir: Padre Santo, Señor, yo necesito esto.